Entonces, lo que vamos a ver hoy son las organizaciones del Estado, ¿sí? U organismos del Estado, ¿no? Que es lo mismo. Y vamos a tomar como ejemplos de esos dos tipos de organizaciones una municipalidad y la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Julieta se va a ocupar de darles un panorama general de la universidad, pero concentrándonos en lo que es la facultad. ¿Por qué elegimos estas dos organizaciones? Bueno, la municipalidad, porque bueno, es la unidad de gobierno del Poder Ejecutivo más cercana, digamos, a los que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Y por ahí la que más conocemos, ¿sí? Porque, bueno, porque, digamos, en cada partido hay un municipio y, digamos, hay una serie de servicios que presta el municipio y que todos adoptamos y nos pareció que era lo más conveniente y lo menos complejo, ¿no? Porque si tenemos que describir a una unidad del poder ejecutivo, ya sea de la provincia o de la nación, nos resulta mucho más lejana. Y la facultad porque es la organización a la cual pertenecemos, así que es absolutamente necesario que conozcamos cómo se gobierna, qué características tiene la administración dentro de este tipo de organización educativa, ¿sí? Bueno, entonces, como hacemos con cada tipo de organizaciones que vamos describiendo, y yo siempre les digo, siempre que empiecen a estudiar los tipos de organizaciones, vayan a la unidad uno, que es donde están las características generales. Entonces, ¿cómo definimos un organismo público? Bueno, como que son organizaciones que prestan servicios que están a cargo del Estado. Estos servicios son gratuitos. ¿Y por qué se dan así? Bueno, porque es lo que establece la Constitución Nacional y una serie de leyes que se van dictando en forma complementaria, que tiene que ver con las obligaciones que tiene el Estado. Entonces, el Estado tiene como obligación brindar salud, educación, seguridad, justicia, etcétera, etcétera. Y todos estos servicios son gratuitos y están a cargo de diferentes organizaciones. Al conjunto de los organismos públicos es lo que nosotros denominamos la administración pública, ¿sí? ¿Qué características estructurales tienen? Bueno, ustedes ya esto lo conocen, ¿sí? De tanto verlo en distintos tipos de organizaciones, pero bueno, todas las organizaciones del Estado responden al modelo burocrático. ¿Por qué? Porque pertenecen al Estado, porque son organizaciones grandes, muy formalizadas, etcétera, etcétera. Esto brevemente, porque ustedes ya lo vieron, ¿sí? Cómo se clasifican. De acuerdo al nivel de gobierno es nacional, provincial, municipal, y después teniendo en cuenta cada uno de los niveles en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. No vamos a repetir esto porque lo vimos en la unidad 1, ¿no? ¿Se acuerdan que las del Poder Ejecutivo eran los ministerios, del Poder Legislativo eran las distintas cámaras de diputados y senadores, y el Poder Judicial todas las organizaciones que partiendo de la Corte Suprema o de la Suprema Corte en la provincia, se ejerce a través de los juzgados, ¿no? Primera instancia, segunda instancia, etcétera, etcétera. Bueno, pero también dijimos que no solamente estos, ¿no? Estos, digamos, organismos que conforman los distintos poderes son los que constituyen, ¿sí? Contribuyen, digamos, a lo que es la administración pública. También hay lo que llamamos organismos autónomos, que sería otro tipo de clasificación, autónomos, autárquicos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los organismos autónomos son los que eligen sus propias autoridades y dictan sus propias normas. Este sería el caso de las universidades, por ejemplo, ¿no? Son autónomos porque en la universidad, y ahora vamos a ver cuando lo explique Julieta, y en las facultades, obviamente,
a través de los profesores, los alumnos, los graduados, se eligen las autoridades que van a gobernar a esa organización por un lapso determinado. Y después se renuevan. Pero son organizaciones muy democráticas, digamos, donde todos los distintos sectores que intervienen participan. Pero también tenemos los organismos autárquicos, ¿sí? Que son aquellos que se administran con sus recursos propios o los que les son asignados, digamos, ¿sí? Bueno, acá tendríamos el caso, por ejemplo, de la municipalidad. La municipalidad, además de ser autónoma, es también autárquica. ¿Por qué? Porque ella genera sus propios recursos, ¿no? A través del cobro de tasas, contribuciones, etcétera, genera sus propios recursos, con más algunos que les gira también la provincia por medio de la coparticipación, que es un sistema de redistribución de los impuestos provinciales, ¿sí? Pero fundamentalmente sus recursos son propios. Después se acuerdan que hablamos también de los entes, ¿no? Y decíamos que un ente es una organización que se crea con un objetivo específico y generalmente estos, cuando son, digamos, creados por el Estado, se crean para un fin eh, determinado. Una vez cumplido, ¿sí? Ese fin, que sería, por ejemplo, no sé, la construcción de una represa o algo por el estilo, esas organizaciones digamos, cesan en sus funciones, desaparecen y, bueno, tienen un periodo determinado, no es que están ilimitadas en el tiempo como todas las organizaciones. Pero también hay unos entes que se llaman entes descentralizados, que son diferentes, ¿sí? Son organizaciones que, digamos, que desarrollan un conjunto de actividades que estaban concentradas, por ejemplo, en un ministerio, y que en un determinado momento adquieren tanta relevancia que esto amerita que se separen, ¿sí? Y ahí sí se crean los entes, como la FIP y el ARBA, que es lo que está citado acá. Después tenemos otras organizaciones que se llaman de interés público con participación estatal, como el PAMI, que creo que esto ya lo explicamos en la unidad 1, que son organizaciones en realidad que son privadas, porque en realidad el gobierno del PAMI, por ejemplo, legalmente tiene que estar a cargo de los propios jubilados. Lo que pasa es que al ser el PAMI un organismo recaudador y, digamos, como el Estado muchas veces utiliza los fondos para otros fines, que no son la redistribución entre los jubilados, entonces, digamos, siempre ha tenido periodos largos deficitarios, entonces tienen que intervenir el Estado, pero bueno, en realidad legalmente debería estar administrado por los propios este, jubilados, ¿sí? Bueno, y otros organismos, porque hay infinidad de organismos, digamos, que funcionan de maneras especiales, pero los más numerosos, serían los que pertenecen a los gobiernos, a los distintos poderes. Los entes también, hay unos cuantos, pero basta, no profundicemos más. Vamos a empezar entonces con la municipalidad, ¿sí? Bueno, la municipalidad, el régimen municipal está previsto en la Constitución Nacional y también en las distintas constituciones provinciales, ¿sí? A la que se hace referencia acá es la Constitución de la provincia de Buenos Aires, porque bueno, vamos a describir, digamos, municipios que tienen una división política departamental. Nosotros en la provincia de Buenos Aires existen 135 municipios. Es una provincia muy especial, muy compleja, porque es muy heterogénea, ¿no?
tiene una zona urbana muy densa, con mucha densidad poblacional, muy compleja, ¿no? Con muchos problemas, digamos, sociales, económicos y demás, que es todo el ejido del conurbano, ¿no? Ahora el AMBA, pero bueno, es lo mismo, que tiene mucha complejidad, y luego tenemos zonas semirurales y hasta zonas rurales, ¿no? Con una densidad poblacional muchísimo menor. Entonces quiere decir que tenemos distintos tipos de municipios, ¿sí? En otras provincias, por ejemplo, hay un municipio principal que está, digamos, en la capital de la provincia, pero después los municipios en los distintos departamentos o partidos, porque algunas provincias están divididas en departamentos, otras en partidos, son más pequeños, ¿no? Y no tienen mucha complejidad. Pero sí vamos a describir ahora lo que podría ser un departamento de mediana a alta complejidad, ¿sí? Para poder distinguir más funciones dentro del municipio, ¿no? Dentro de las áreas funcionales. Bueno, entonces, ¿cómo está dividido el nivel de gobierno municipal? Ya lo hemos visto, ¿no? El poder ejecutivo, que está ejercido por el intendente, entonces ahí veríamos representada una organización que es la municipalidad o la intendencia. El poder legislativo es otra organización, ¿no? Que es el Consejo Deliberante. Y el Poder Judicial, digamos que no sería una organización aparte, sino que está incluida, ¿no? Dentro del Poder Ejecutivo. Esto ya lo vimos, porque bueno, pues tiene una complejidad que no merece la pena, ni es, digamos, eficiente organizar, digamos, en forma separada, con su presupuesto y demás, sería muy oneroso. Entonces depende del Poder Ejecutivo. Bueno, todos estos organismos, ¿sí? Están regulados por lo que se denomina la Ley Orgánica de Municipios, ¿no? Que es una ley que se creó aparte para, digamos, sí tiene un montón de modificaciones, es originaria del 58, pero tiene un montón de modificaciones posteriores. Cada vez que se crea un municipio, pues, por supuesto, se crea en función a lo dispuesto por la ley orgánica. Entonces, todo lo que uno quiere saber respecto de los municipios está contenido en esta ley, que fija cuáles son las atribuciones, los poderes que tienen los intendentes en las municipalidades, con sus respectivos secretarios. Además regula los tributos que puede cobrarse, etcétera, etcétera, los servicios en general que deben prestar, ese tipo de cuestiones generales, digamos. Ahora, en las municipalidades también podemos distinguir lo que se llaman los organismos descentralizados del municipio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos bancos, ¿sí? De hecho, creo que alguna vez yo les comenté, acá en La Plata teníamos un banco municipal, ahora ya no existe más, hace unos años, pero funcionó durante muchísimos años, ¿no? Se creó, digamos, prácticamente muy poco después de la fundación de La Plata, y era como un banco de Montepío, ¿no? Esto, donde uno, digamos, empeña en distintos objetos, alhajas, cuadros, lo que fuere, y por eso recibe un dinero y después, digamos, lo va a recuperar. Pero bueno, después se fue transformando y se transformó en un banco, digamos, con una serie de servicios en el área comercial similares a cualquier otro banco. Bueno, y además era el ente de recaudación de la municipalidad en su momento. Otro ente descentralizado son los mercados de concentración de frutas y verduras, ¿sí? Esto generalmente en las ciudades más o menos importantes, ¿no?
hay un mercado de concentración de frutas y verduras, ¿sí? En los mercados, estos son entes descentralizados porque, bueno, la municipalidad, a través del intendente, con acuerdo del Consejo Deliberante, nombra las personas que van a dirigir, ¿sí? Tanto el directorio como el banco, o digamos, el Consejo de Administración del Mercado, está compuesto por funcionarios que los elige el intendente con acuerdo. El intendente va proponiendo ternas y el Consejo Deliberante las aprueba o no, digamos, ¿no? Pero funcionan de manera independiente, descentralizados, con autarquía, digamos, ¿no? Porque el mercado tiene sus propios recursos, ¿sí? Porque cobra diferentes cánones a los puesteros, ¿no? Que llevan sus verduras, sus frutas, así que tiene sus propios ingresos. Después tenemos también mataderos municipales, ¿no? Que existen en casi todos los municipios, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Después tenemos también, dentro de podríamos llamar los servicios de salud, entes descentralizados como son los hospitales, ¿no? En los municipios del interior es muy común que cada municipio tenga su hospital. Bueno, yo creo que en todos, porque también en los municipios urbanos y muy densamente poblados, además de una serie de servicios de salud, que son salas de atención primaria y demás, todos tienen un hospital mínimamente zonal. Y después pueden existir también distintos establecimientos educativos, ¿no? Guarderías y asilos, eso casi todos municipios existen. Y establecimientos educativos, sobre todo de nivel preprimario, ¿sí? Jardines, ¿no? Jardines de infantes. Y también en algunos municipios hay escuelas primarias, ¿no? Dependientes de la municipalidad. Bueno, entonces diríamos en términos generales, no es para que ustedes se acuerden de todo esto, sino que dentro del municipio también hay entes descentralizados, tanto sea, digamos, para cubrir necesidades financieras de la población, como provisión de alimentos, porque acá tenemos verduras, frutas, ¿no? Cárnicos y demás, y servicios de salud y educativos también, ¿no? Bueno, después digamos, vale la pena, ¿no? Destacar lo que son los tribunales de faltas. No voy a ser muy extensa en esto porque lo vimos, pero los tribunales de falta, digamos, actúan con procedimientos similares a la justicia ordinaria, pero, digamos, acotan sus fallos a lo que se llaman las faltas contravencionales, ¿no? En cada municipio hay un código contravencional que explicita, digamos, una serie de faltas, desde, no sé, las faltas de tránsito, ¿sí? Es lo que se llama, las faltas que se aplican en ejercicio de lo que se llama el poder de policía municipal, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, son códigos que establecen, digamos, contravenciones desde, no sé, desde la construcción de edificios, que tengan fallas o que no se ajusten a los planos, o edificios que están fuera de las zonas, digamos, autorizadas, por ejemplo, hasta, no sé, la construcción de veredas, hasta falta de higiene en los comercios, o sea, un montón de cuestiones que tienen que ver, digamos, con atender a la seguridad y la salubridad de los ciudadanos del partido. ¿Entienden esto? ¿Sí? Después hay otros organismos que no en todos los municipios están desarrollados,
sí en los más grandes, ¿no? Especialmente en los urbanos, que son las defensorías ciudadanas, ¿sí? Las defensorías ciudadanas son organismos que también los elige el intendente con acuerdo del Consejo Deliberante. Es una persona el defensor ciudadano con un grupo que lo asiste. Como su nombre lo indica, ejerce la defensa de los ciudadanos. Ciudadanos que acuden porque se ven agraviados, por ejemplo, por una medida que ha tomado la municipalidad y consideran que es injusta o que no corresponde. Entonces, es como que actuarían como un abogado en defensa del ciudadano, ¿no? Esto puede ocurrir tranquilamente, ¿no? Que un funcionario se exceda en sus facultades y aplique algo a un contribuyente o a un ciudadano que no le corresponde. Bueno, ahí hay alguien que los puede defender. ¿Mm? También actúan cuando hay disputas, supongamos, entre un ciudadano y un comerciante. Un comerciante le vende un artículo que no funciona, no le acepta la garantía aunque esté en vigencia, no sé, algún problema de ese tipo. Bueno, uno puede acudir a la defensoría y la defensoría actúa como mediadora, ¿sí? Siempre trata de llegar a un acuerdo, por supuesto. Y si no llega a ese acuerdo, bueno, actúa también ante la justicia defendiendo a la persona que ha sido agraviada. ¿Mm? Así que son todos servicios que brinda la municipalidad a través de distintos organismos. ¿Sí? Bueno, como decíamos, en la Ley Orgánica de Municipios, las municipalidades, a las municipalidades, digamos, se les otorga una cierta facultades normativas. Esto ya está, digamos, viene de la Constitución provincial, pero más específico está en la Ley Orgánica de Municipios. Entonces, ¿qué dice esta ley? Que las municipalidades pueden dictar ordenanzas, decretos, resoluciones, disposiciones. Esto depende del nivel. Las ordenanzas las dicta el Consejo Deliberante, ¿sí? Son, digamos, los aspectos más importantes, ¿no? Por ejemplo, hay ordenanzas edilicias, ordenanzas fiscales e impositivas, que son las que imponen los tributos, cuestiones, digamos, de las más importantes que tiene que resolver el municipio. Después, los decretos que los puede dictar el intendente, ¿sí? Así como en el Poder Ejecutivo Nacional o en el provincial, los presidentes, ¿sí? O el gobernador tiene esta facultad de dictar algunos decretos, también los tiene el, el, el intendente municipal, ¿sí? Bueno, esto son variados, pueden ser, qué sé yo, como los como los decretos de necesidad de urgencia. Acá, por ejemplo, cuando ha habido inundaciones o alguna catástrofe o algo por el estilo, dada la urgencia, el intendente puede puede, digamos, dictar un decreto porque, digamos, la urgencia lo exige. También, no sé, cuando no sé, un ciudadano presenta un recurso porque entiende que hay un tributo que no tiene que pagar o que le han hecho una determinación en exceso, lo que fuere, bueno, esos recursos van, digamos, siendo evaluados, ¿no? Por distintos estamentos hasta que llega al intendente. Entonces el intendente ahí dicta un decreto, ¿sí? El decreto, bueno, será o confirmando lo que hizo el municipio o si no, dándole la razón al contribuyente, ¿no? Por ejemplo, es la última instancia dentro de lo que es la escala jerárquica en una municipalidad. Bueno, también se dictan resoluciones, disposiciones, bueno, estas son todas de menor categoría, por cuestiones que tienen que ver con todos los servicios que brinda y demás. Entonces, quiere decir que todos estos instrumentos legales son regulatorios del poder de policía, ahora vamos a ver qué es el poder de policía, o fiscales que tienen que ver con el cobro de tributos,
o de procedimiento administrativo, ¿no? De los pasos a seguir para hacer distintos trámites en la prestación de distintos servicios. Ahora vamos a definir acá, ¿no? ¿Qué es el poder de policía municipal? Entonces, ahí vimos, acá vimos las facultades normativas, ¿no? ¿Qué tipo de normas puede dictar el municipio? Y ahora lo que vamos a ver es qué atribuciones tiene el municipio, ¿sí? Que esto figura en la ley. No, digamos, como yo lo he puesto acá, sino en términos generales, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el municipio? Entonces, ¿qué se entiende por el poder de policía? ¿No? El poder de policía son todas aquellas facultades vinculadas con la prevención, la regulación y el control, ¿no? El contralor que tiene que hacer el municipio. ¿Para qué? Para resguardar los bienes y las personas dentro del municipio, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? El poder de policía sería cuando aplico una multa de tránsito, ¿por qué? Porque o le aplico una multa a un conductor porque, digamos, tiene un índice de alcoholismo elevado, ¿por qué? Porque puede producir un accidente y esto va, digamos, en resguardo de los bienes y de las personas del municipio. ¿Está claro esto? No es caprichoso. También tiene la facultad, el poder de policía de clausurar un negocio porque no tiene las condiciones de sanidad, salubridad adecuadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el poder de policía siempre está referido a esto, todo lo que hace el municipio, tanto para prevenir, para controlar, como para, digamos, castigar, en resguardo de los bienes y las personas. Pero el municipio, esto es lo que tiene él per se, ¿no? La potestad que tiene per se. Pero también hay lo que llaman facultades concurrentes, ¿sí? Con otros niveles de gobierno, por supuesto que con el nivel de gobierno con que más existen estas facultades es con el gobierno provincial, ¿sí? Estas facultades concurrentes, por ejemplo, puede ser en todas las cuestiones medioambientales, ¿no? Todo lo que se refiere a preservar el medio ambiente, la aplicación de las leyes y de las ordenanzas municipales, ¿no? Por ejemplo, de los efluentes en las fábricas, ese tipo de cuestiones, siempre se actúa de manera concurrente, o sea, por ahí lo detecta el municipio digamos, y eso se comunica, ¿no? De alguna manera, por supuesto, de manera formal, al gobierno provincial, y el gobierno provincial actúa en concurrencia. Eso sería una de las facultades concurrentes. Otra de las facultades concurrentes, por ejemplo, sería cuando todos estos planes de asistencia que lanza el gobierno nacional, tanto del gobierno nacional o del provincial, son delegadas a los municipios, ¿sí? En lo que se refiere a las facultades delegadas, para que actúen. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, los planes alimentar o todos estos planes que existen, que significan un monto de dinero, pero ese dinero tiene que estar asignado a la persona que realmente lo necesita, ¿no? Que cumple el perfil fijado para obtener ese beneficio. ¿Quién se encarga de esto? El municipio, a través de sus asistentes sociales que verifican las condiciones ambientales, las condiciones socioeconómicas que tiene el destinatario, y de esa manera, digamos, los asigna. ¿Está claro? Los fondos son o de la provincia o de la nación, pero quienes indican quiénes los bienes deben ser los favorecidos son los municipios, ¿sí? Por una sencilla razón, porque están más cercanos, porque conocen más, ¿sí? A los ciudadanos. Esa es la única razón. Bueno, entonces tenemos facultades concurrentes, facultades delegadas y facultades tributarias,
Como dijimos hoy, el municipio puede dictar sus propias normas fiscales para obtener recursos. ¿Cuáles son los tributos que cobra un municipio? Las tasas, las contribuciones, los derechos, multas contravencionales. Digamos, existe una tendencia en denominarlos impuestos municipales, pero en realidad no es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque los municipios cobran tasas. Una tasa hace referencia a una contraprestación de servicio. Por ejemplo, hay una tasa que se cobra que es por barrido, alumbrado y limpieza, ¿no? Acá en La Plata se llama servicios urbanos municipales, pero es lo mismo. Entonces, por recoger la basura, limpiar las calles, atender los jardines y plazas y demás, por eso se cobra una tasa, ¿sí? Hay una contraprestación de servicio. Después las contribuciones se cobran cuando hay un fin determinado, por ejemplo, si se pavimentan, digamos, 10 cuadras, ¿sí? En un municipio. Entonces, esto se puede hacer o no, muchas veces se ha hecho así. Cada ciudadano que vive, que es frentista en esas cuadras, ¿qué es lo que hace la municipalidad? Calcula el monto que va a costar la construcción. Por supuesto que la municipalidad ahí no tiene ningún beneficio, como si fuera una empresa, pero bueno, calcula el costo total de la obra, la divide por la cantidad de ciudadanos, igual se proporciona, digamos, a la evaluación de su propiedad y demás, y de esa manera se paga la obra. Muchas veces se ha hecho esto y muchos municipios lo han hecho. Otras veces no. Otras veces esa contribución, digamos, se carga en todos los habitantes del municipio y se cobra conjuntamente con la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Bueno, pero eso es una contribución. Tiene una asignación determinada. Se cobra lo que cuesta algo, después no se cobra más. Después están los derechos y multas, bueno, que se cobran, las multas ustedes ya saben a qué se refiere, pero los derechos, por ejemplo, son ciertas, digamos, asignaciones que se hacen, que se cobran por cuestiones que, digamos, que no son necesarias y que a veces pueden ser perjudiciales para el resto de la comunidad. Por ejemplo, se cobran derechos de publicidad, ¿sí? Por los carteles, luminosos o no, que existen, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa en términos ecologistas y de urbanismo y demás? Ya en el siglo XXI, ya a fines de los años 90 se empezaron a hablar de estas cuestiones. La publicidad es nociva y puede causar, digamos, puede causar efectos negativos, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, si la publicidad consta en una ruta, puede provocar distracción. Hay muchos países del primer mundo que tienen absolutamente prohibida la publicidad en rutas, porque la publicidad distrae al conductor y eso provoca accidentes, ¿sí? Después puede tener un impacto, digamos, en la vista, que puede ser contraproducente. Bueno, hay un montón de artículos y cuestiones vinculados con esto. Entonces, digamos que la municipalidad lo cobra porque para desalentar digamos, a los comerciantes a que construyan enormes cartelones. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero hasta no hace muchos años, yo diría 20, 30 años, 20 años atrás, en la Municipalidad de La Plata existían muchos carteles luminosos, ¿sí? Y muchos que, digamos, excedían el frente, ¿no? Avanzaban sobre las veredas y
y bueno, estructuralmente eran peligrosos porque hubo casos de tormentas muy fuertes, ¿no? Que se caen los carteles y provocan daños. Y además, todos los luminosos, digamos, de neón y demás, se consideró que eran perjudiciales para, digamos, para los ciudadanos y por eso se desalentó. Entonces, en muchos casos se ordenó la quita de esos carteles. Y en otros casos, ¿qué hizo el municipio? Empezó a cobrarlos muy caros y entonces la gente no quería pagar tanto. Sí, no se escucha, no se escucha. No se escucha, Nora. Bueno, Estaba muteada. ¿Te acordás lo que por eso. sí, ¿te ¿Eh? acordás lo que era calle 8 en su momento? De la cantidad de carteles y Sí, cómo tapaban toda la visibilidad. claro, tapan la visibilidad y por eso en la calle 12 también los retiraron todos. Sí, 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 ese fue el motivo. Bueno, además ustedes saben que La Plata estuvo a punto de ser declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad y precisamente vino una comisión acá, esto lo sé porque yo lo viví personalmente, a inspeccionar algunas cuestiones y lo primero que observaron fue eso, la cartelería, que la cartelería, digamos, provocaba daños, y que, bueno, mientras las cosas estuvieran así, no lo iban a aprobar. Elogiaron mucho, ¿no? La cuestión edilicia y bueno, y arquitectónica y el ejido urbano, el diseño, todo eso, perfecto, pero eso se observó. Bueno, ahora vamos a ver, hasta acá vimos, ¿no? Las atribuciones que tiene el municipio. Entonces vamos a ver ahora, vamos a profundizar un poco más en los servicios que presta, que esto nos va a dar lugar a cómo después se organiza, ¿no? La estructura de la municipalidad. Bueno, fíjense, hay un grupo de actividades que tienen que ver con todo lo que es el planeamiento y el desarrollo ambiental, ¿sí? O sea, ¿esto qué abarca? Todo lo que es obra pública y la autorización de obra privada, ¿sí? Y ahí también entra a tallar todo lo que es la parte preventiva y de control del medio ambiente, ¿sí? Entonces, generalmente hay un área, ¿no? Que se llama así, planeamiento y desarrollo ambiental, pero involucra una serie de secretarías, que son o secretarías o direcciones, eso no importa, que son las de medio ambiente, la de obra pública y la de lo que se llama obras particulares, que son las obras, cada vez que uno construye algo, una casa, un edificio, lo que fuera, tiene que tener autorización municipal, ¿no? Presentar los planos, etcétera, etcétera. Bueno, después están todos los servicios que presta el municipio, ¿no? De salud, a través de sus hospitales, las áreas, salitas de atención de primaria. Después todo lo que es el contralor de las actividades de mercados y mataderos, esto lo vimos, ¿no? Por la existencia de mataderos. Ojo, esto también viene el control que hace de los mercados y mataderos que pueden ser privados, ¿no? Ese es un servicio que presta. Eh, Saben ustedes que el control, esto precisamente es un control bromatológico, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, todo animal que se mata tiene que estar autorizado por el SENASA, que no tiene que tener ninguna enfermedad, y además que las condiciones de limpieza y demás de los mercados sean las adecuadas. Después, los cementerios, obviamente, todos sabemos, en cada municipio hay un cementerio. El servicio que presta de habilitación, ¿no? De todo lo que son comercios, industrias y todo tipo de servicios que tienen que ver fundamentalmente con las condiciones de los locales. La recolección de residuos y mantenimiento de espacios públicos, eso ya lo vimos, ¿no? Lo que vimos hoy, alumbrado, barrido y limpieza, cuando vimos las tasas. Después hay todo un grupo de actividades educativas, asistenciales, culturales, ¿no? Dijimos, podrían depender guarderías, asilos, jardines de infantes,
asistenciales porque, bueno, además de los hospitales y las salitas, hay un grupo de asistentes sociales que brindan todo este tipo de servicios del que hablábamos hoy, ¿no? Vinculado con la asistencia a las personas en riesgo, ese tipo de cuestiones. Después, el municipio también desarrolla muchas actividades culturales, ¿sí? Ustedes habrán observado, ¿no? Depende del lugar a donde pertenecen, pero siempre hay un teatro, ¿sí? En casi todos los municipios, que depende de la municipalidad, y se desarrollan muchas actividades de tipo cultural, ¿no? Cursos, ¿no? De arte, de pintura, de tipos de artesanía, y también de actividades recreativas, ¿no? Casi todos los municipios tienen o una secretaría o una dirección de deportes, ¿eh? Y tienen también instalaciones donde gratuitamente o, digamos, muy poco oneroso, digamos, muchos tienen piletas de natación climatizadas, o sea, bueno, depende del municipio, canchas de fútbol o de otros deportes, de básquet, etc. Y organiza de forma gratuita también el municipio muchas actividades recreativas para niños y adultos y demás. Y después tenemos todo lo que llamaríamos el grupo de actividades de gestión, ¿no? O sea, cómo se cobran los tributos, que son todas las áreas recaudadoras de tributos, de tasas y demás. Después, por supuesto, existe un sector, esto generalmente depende de lo que se llama la Secretaría de Economía, donde se elabora el presupuesto, digamos, se confeccionan los registros contables, todo esto es contabilidad pública. Después también hay un sector, un área, una dirección de compras y contrataciones, por todas las compras que tiene que hacer el municipio, los distintos insumos. La tesorería, obviamente, ¿sí? Ven acá ustedes cómo hay sectores que nosotros, hay actividades que estarían insertas en lo que llamaríamos la gerencia financiera, ¿no es cierto? Miren ustedes, presupuesto, contabilidad, tesorería, todos estos son sectores del área financiera. Bueno, compras no, compras figura aparte, ¿sí? Después está la tesorería, bueno, el cobro, la parte de fiscalización y control de los tributos. Estos son cuerpos de inspectores tributarios que verifican la veracidad de las declaraciones juradas y demás. Hay una tasa que es la segunda tasa en casi todos los municipios, que es la tasa de seguridad e higiene, que se le cobra a los comercios y las industrias. Bueno, que es objeto de control, obviamente. Después tenemos el área de recursos humanos o de administración de personal, que es la misma que vemos en todo tipo de organizaciones. El área de sistemas o de organización y sistemas, que también funciona igual que en cualquier organización. Entonces ven ustedes que como lo que llamaríamos áreas de apoyo, ¿sí? Que sería el área de presupuesto y contabilidad, tesorería, en el aspecto financiero, el área de personal o recursos humanos y sistemas es exactamente igual a cualquier organización. Después también tenemos este sector que sería de relaciones institucionales, ¿sí? Que está vinculado con, digamos, esto está dentro de una secretaría que se llama la Secretaría de Gobierno, que tiene que ver con todas las relaciones que tiene el municipio con la provincia, con la nación, con otros municipios, con municipios extranjeros también. Existe lo que se llama los acuerdos de hermandad, ¿no? Entonces, municipios que se parecen en su conformación, en su estructura, se hermanan, y bueno, hay intercambios, incluso intercambios culturales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, actividades de gestión en realidad serían todas actividades de apoyo, ¿sí? ¿Está claro? Que en el municipio, por ser un ente público, hay algunas, digamos, accesorias, ¿sí? Que, bueno, que no son las normales en una empresa. Entonces,
Vamos a ver cuáles serían, ¿sí? Porque no vamos a poner ni todas las direcciones ni nada, pero bueno, más o menos las secretarías, nosotros tenemos el intendente, ¿sí? Y de él dependen todas las secretarías. ¿Qué secretarías tenemos? La Secretaría de Gobierno, que se la llama también Gestión Pública, ¿sí? La Secretaría de Hacienda, que es el antiguo denominación, pero en casi todos los municipios ahora se llama de Economía, donde están todas estas actividades de gestión que vimos recién. En algunos municipios, no en todos, en los municipios grandes, esta función de recaudación que veíamos acá, ¿no? Lo que hacia la tributación, la recaudación, se ha separado, así como existe el AFIP y digamos, el ARBA en la provincia, se ha separado en una agencia, digamos, que se ocupa pura y exclusivamente de la recaudación de los tributos, ¿sí? Pero esto no quiere, en la mayoría de los municipios la recaudación depende de la Secretaría de Economía. Después tenemos la de Salud y Acción Social, donde digamos acá lo más relevante sería el hospital, que depende de cada municipio, ¿sí? El único municipio en la provincia que no tiene hospital propio es la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque aquí como se concentran todos los hospitales de mayor complejidad en la provincia, entonces sería ridículo que también existiera. Acá tenemos todo tipo de hospitales para poder acudir. Esto lo vamos a ver después cuando veamos hospitales. Después tenemos el área de obras y servicios públicos, ¿se acuerdan que hablábamos hoy, ¿no? De la realización de obras, del planeamiento de la obra pública? ¿Qué obra pública hace el municipio? Pavimentación, tendidos de redes cloacales, de red de agua, de energía eléctrica, ¿no? Todos esos servicios básicos. Bueno, después tenemos el área de cultura, que puede ser una secretaría, puede ser una dirección, eso no importa, esto es como para distinguir los servicios más importantes. Espacios públicos y gestión ambiental, esto cada vez tiene más importancia en los municipios, porque bueno, de aquí depende también cómo se van construyendo nuevos o se hacen modificaciones a los códigos de edificación, porque tratan de que no se concentre, ¿no? Tanto la población, de generar barrios, digamos, más en las zonas alejadas, bueno, una serie de cuestiones. Y después está, no en todos los municipios tampoco, el área de seguridad, lo que se llama ahora la policía municipal, ¿sí? Que tiene funciones muy acotadas, ¿no? Más bien preventivas, porque no pueden utilizar las armas y demás, pero bueno, muchas veces actúan como dentro de las facultades concurrentes, conjuntamente con la provincia, y realizan, ¿no? Determinados operativos contra el delito, lo que fuera. Pero la policía municipal fundamentalmente está a servicio del resguardo de los ciudadanos y sobre todo actúa en forma preventiva. Si se las ve difíciles, llaman digamos, a la policía, que es la que puede usar las armas y demás. ¿Sí? Bueno, no, vamos a dejar. Entonces, con esto, chicos, ¿qué les quiero decir? Las cuestiones estructurales, concéntrense en este tipo de actividades que son las más importantes que existen en cualquier municipio, ¿sí? No importa que ustedes se acuerden estrictamente de los nombres ni demás, lo que interesa, ¿no? Es el abanico de servicios que prestan las municipalidades, ¿sí? Y le diría que, bueno, que es importante también tener un panorama general, pero esto que está, digamos, descrito acá como las funciones en términos generales, están contenidas en cada una de estas secretarías que vemos acá, ¿sí? Así que más o menos eso sería. En el texto ustedes tienen también un organigrama ahí tentativo, que digamos no era práctico poner una filmina porque no se puede desplegar, pero van a ver que están a nivel de secretarías, eso lo pueden usar también, digamos, como ejemplo de los grandes grupos de actividades que existen en el municipio. ¿Alguna duda sobre esto?
¿No? No, profe, no. Bueno, lo tendrían que leer y después ver si tienen alguna duda, ¿sí? Bueno, Juli, ¿está por ahí Julieta? Sí, acá estoy, espérame.